Esto es Imagen Empresarial ya con 17 y esta mañana, como le contaba al inicio del programa, está con nosotros José Medina Mora, el presidente de la Coparmex, con los datos pues de cómo se ha evolucionado pues justamente la seguridad para las empresas y sobre todo pues lo que esto implica. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Qué gusto saludarte. Gracias por estar aquí. ¿Y qué reflejan los datos del ejercicio más reciente que justo ayer publicaban? Porque creo que es uno de los temas clave, ¿no? Cuando uno observa evidentemente el potencial de México, el crecimiento de 3.6, uno de los nubarrones, de los eclipses que justamente interfieren con la economía mexicana, tiene que ver con esto que padecemos los mexicanos cotidianamente y obviamente también las empresas. Sí, bueno, como sabes, cada 2 meses hacemos una publicación de lo que es el monitor de seguridad. Bueno, ha reflejado en el transcurso de estos últimos años que una de cada dos empresas ha sido víctima de un delito, siendo el robo de mercancías la más importante, seguido de la extorsión, que incluye cobro de piso con un 24% y extorsión telefónica un 76%, empatada con robo de vehículos e inmediatamente después lo que es el delito cibernético. Pero en esta ocasión, Rodrigo, nos enfocamos en este monitor de seguridad en el delito de robo a negocios. Lo primero a destacar es que se trata de un delito con una alta cifra negra, ¿sí? Del 82% de los delitos de robo a negocio no se denuncian. Esto de los que sí se denuncian significa, Rodrigo, que hay 212 carpetas de investigación por robo a negocio cada día. De estos robos a negocios, la mitad son robos con violencia, es decir, una de cada dos robos a negocio fueron con violencia. Y esto nos lleva a un total de 439,000 carpetas de investigación por robo a negocio en los 56 meses que van de esta administración federal. Esto implica un incremento del 17.5% con respecto al mismo periodo del sexenio anterior. Esta información, Rodrigo, la tenemos por estados, la tenemos también por municipios y simplemente en el comparativo de los resultados de las carpetas de investigación por cada 10,000 unidades económicas, destacan estados como Aguascalientes, Baja California y Quintana Roo como aquellos en donde hay más carpetas de investigación por robo a negocio. Por otro lado, destaca Yucatán como el estado en donde hay menos carpetas de investigación por robo a negocio. Y finalmente, en la parte de los municipios, es importante destacar que 13 de los 20 municipios en donde se presentan más robos a negocios se concentran en Ciudad de México y el Estado de México, destacando Mexicali, en Baja California, Benito Juárez, Quintana Roo y Coyoacán en la Ciudad de México, como las tres municipios en donde hay más robos a negocios. Pues esto nos lleva, Rodrigo, a pues la invitación a los negocios a que denuncien cuando hay un robo, dado que si no hay denuncia, no hay manera que la autoridad pueda actuar. Y además, el denunciar nos ayuda a entender cuáles son las maneras en que las organizaciones criminales están haciendo estos robos a negocios y eso permite también actuar en prevención. Pues este es el resultado de este monitor de seguridad con respecto a robo a negocios, Rodrigo. Muy útil los datos que nos comparte y sobre todo preocupantes, 439,000 carpetas, se antoja difícil entender cómo se van a resolver, ¿no? Estamos hablando de 500,000, no es un asunto menor, y ahí lo que me hace reflexionar es pues el papel que juega la prevención y cuando lo mencionabas por estados, que me parece fascinante, en términos de los datos, pues obviamente cómo se articula, digamos, pues la larga discusión que tenemos en México desde hace varias décadas, que es el orden municipal y estatal, ¿no? Finalmente, obviamente el federal es fundamental porque es el que puede llegar a articular toda la estrategia de seguridad y claramente pues los resultados no son muy halagadores. Ahora, referido a los municipios, ¿sabes qué me llama la atención, Pepe? El tema de Benito Juárez, ¿no? Porque cuando uno ve la encuesta de percepción de inseguridad del INEGI, uno de los estados que sale con mejor percepción de seguridad, en donde la pregunta es ¿qué tan inseguro te sientes de vivir? O sea, no está vinculada a los negocios necesariamente, y resulta que Benito Juárez con San Pedro Garza
García, son los que salen más abajo, pero estos datos que nos das pues nos muestran que está pues muy concentrada la violencia, ¿no? Coyoacán, Benito Juárez. ¿Y en el Estado de México cuáles son los municipios? Sí, digamos, son el listado, permíteme Sí, sí. buscarlos, no los tengo aquí a la No te mano, preocupes. pero pero sí, tengo manera de De, ubicarlos, y- de tal manera que pudiéramos saber cuáles son claro, esos municipios. Lo que destaca, Rodrigo, es que son 13 de los 20 municipios en donde se presentan más robo a negocio, están en Ciudad de México y en el Estado de México. Y pues esto, digamos, sí llama la atención. Esto quiere decir que son en donde estos robos a negocios son denunciados. Eh, ok, Quizá lo más relevante es que el 82.6 de los robos a negocio no se denuncian. Esta exacto. cifra negra es alta, ¿no? Y bueno, preguntando por qué no se denuncian, encontramos respuestas como, pues no, digamos, se piensa que no se va a lograr nada con denunciar, que es un trámite largo, que hay impunidad, pero también empieza ya a aparecer una razón que es el miedo, es decir, aquel que le roban a su negocio ya tiene miedo de denunciar por temor a que haya otras consecuencias. Y esto pues nos lleva a lo que comentabas, que sucede en Yucatán como el estado más seguro, o San Pedro como la policía municipal que ha logrado tener esa mayor seguridad, y tienen elementos en común, que es, hay una policía bien pagada, bien capacitada, que tienen acceso a créditos hipotecarios, que tienen acceso a becas para sus hijos, hasta la universidad, sea pública o privada, de tal manera que sí se pueden copiar estas mejores prácticas. Si tú ves en San Pedro la capacitación de los policías, que típicamente dura 6 meses en todo el país, en San Pedro son 9 meses, son cadetes que para entrar requieren al menos licenciatura, algunos tienen maestría, y esto le da, digamos, un nivel de profesionalización que es lo que necesitamos llevar a todos los municipios y a todos los estados. Por eso la propuesta de recuperar el Fortaseg y el Fortamun, estos fideicomisos que ayudaban porque fueron quitados al fortalecimiento de las policías municipales y estatales. Nos parece que por ahí debemos empezar. Es la policía de primer contacto con la ciudadanía, con estos negocios, en donde, pues si se trata de una microempresa, un robo a negocios, Rodrigo, los puede llevar a tener que cerrar. O sea, ese es el riesgo que se corre precisamente en las micro y pequeñas empresas. Claro, no, y es realmente un tema delicado y justo cuando escuchaba, digamos, los estados en donde se denuncia, me puedo imaginar cómo puede ser la situación ahora que veíamos, se hacía muy visible el tema de los limoneros, pero una pequeña tienda, un negocio en esa zona del país, en Michoacán, pues me puedo imaginar que no denuncian. Y todos conocemos las historias en varias entidades de aquel que le secuestraron a alguien o simplemente lo empezaron a extorsionar, tomó sus cosas, cerró el negocio y aquello acabó. Obviamente le avisó a sus empleados después, oigan, cerramos. Y yo, digamos, en lo que me toca viajar por el país, pues te vas enterando de esas historias y lamentablemente pues no queda visible porque no se denunció, pero se puede entender que en ciertas zonas es complicado, ¿no? Porque casi que con el que vas a denunciar pues está al tanto, en conexión, sino que casi es el mismo eh, que participa de este tipo de situaciones y ahí pues lo que habla es el tejido del Estado de Derecho y cómo se va a construir y creo que será clave en la discusión ahora que vamos rumbo al 2024, cuáles son las propuestas y cuál es la estrategia en materia de seguridad. Pepe, te mando un gran abrazo y ya hablaremos también de lo que están haciendo desde Coparmex para los emprendedores, para las pequeño y microempresas, que es fundamental, pero será en otra ocasión. Te mando un gran abrazo, muchas gracias por la entrevista, muy útiles los datos. Muy fuerte abrazo y qué gusto saludarte. Ahí escuchamos a José Medina Mora, el presidente de Coparmex.